Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. Mi querido José Ángel Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? Encantado de saludarte, saludar a todos los amigos que están interesados en estos temas que a nosotros nos parecen muy importantes para entender el presente. Fíjate que me encontré, ya sabes que me gustan las citas, ¿no? Me divierten, por supuesto. Hubo un autor francés que falleció en el año 77, ya no tuvo la oportunidad de ver lo que nosotros estamos presenciando, ese boom del internet, de las nuevas tecnologías. Y él decía, se llamaba Jean Rostand, y él decía, me siento muy optimista sobre el futuro del pesimismo. ¿Qué te parece? Bueno, es una forma de verlo. Somos pesimistas u optimistas. Creo que en estos tiempos hay días que nos despertamos con un humor y días que con otro, ¿no? Pero bueno, pues ha sido difícil, pero para muchos de nosotros, de nosotras, pues la vida ha cambiado radicalmente desde el año pasado debido a la pandemia. Gran parte de nuestro tiempo se desarrolla ahora en Internet. Las consultas al médico, que la educación, las compras y hasta las relaciones sociales se hacen cada vez más a través de la computadora o del teléfono celular. Ha sido necesario desarrollar diversos aprendizajes para poder hacer uso de las aplicaciones que han surgido para cada necesidad. Ni que lo digas, desde luego. Pero tal vez lo más difícil de cambiar, de alguna manera, han sido nuestros hábitos de consumo ahora en línea, online, comprar por internet. ¿Qué implica esto? Pues aprender a usar nuevas aplicaciones, pero también algo importante y que está en otro reino, ¿no? La confianza que tengamos a la hora de pagar, de arriesgar nuestro mucho o poco dinero. Porque cuando tenemos que poner los datos de la tarjeta de crédito, de confiar en las diversas páginas que ofrecen toda clase de productos, pues surgen muchas dudas. Y de esto va la conversación con el doctor Claudio Flores, quien es especialista en investigación de mercados y opinión pública. También vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Así que le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos con mucho entusiasmo a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias. Aquí en la Ciudad de México, la histórica 1060 de amplitud modulada, el 96.5 en frecuencia modulada. En Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, 107.9 de frecuencia modulada. Y en Hermosillo, Sonora, estamos en el 104.3, también de frecuencia modulada. En Internet, llegamos a todo el mundo vía radioeducación.edu.mx y también a quienes nos escuchan en vivo y diferido a través de nuestras emisoras hermanas. Por ejemplo, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Radio Universidad Autónoma de Baja California. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Iguala Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. También nos da muchísimo gusto saber que hay personas, y no son pocas, que nos escuchan vía podcast a través de las redes sociales y en la página de Radio Educación. Estamos, por supuesto, en Twitter, esa red tan convulsa de repente y tan polarizada. Nos puedes encontrar como @radioelfin y en Facebook como El fin justifica los medios. Así que te invitamos a participar. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina.
Notimedios. Televisa y Univisión dieron a conocer que combinarán sus activos en materia de contenidos para dar paso a una nueva empresa que contará con la biblioteca de contenidos y propiedad intelectual más grande en habla hispana. Como parte de esta operación, Grupo Televisa recibirá $4,800 millones y se convertirá en el accionista más grande de la nueva empresa al adquirir el 45% de las acciones. Hay que decir que esta fusión ya fue respaldada en los consejos de administración de Televisa y Univisión, pero todavía está a la espera de la autorización de los reguladores en México y Estados Unidos. El Senado de la República aprobó el dictamen para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Con esta reforma se obliga a todos los dueños de celulares y a quienes quieran adquirir un teléfono móvil o una tarjeta SIM por prepago a darse de alta y registrar sus datos biométricos, como son huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris, o de lo contrario se les cancela la línea y serán multados. De acuerdo con la bancada de Morena, el objetivo primordial de estas modificaciones es evitar o reducir el uso de líneas desechables en los delitos de extorsión y secuestro. Sin embargo, las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad, ya que se están violentando garantías fundamentales de los mexicanos, además de que se pone en riesgo su seguridad. En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil podría representar riesgos para la protección de datos personales, ya que estos serían manipulados por un número elevado de operadores de telefonía. El segundo tribunal unitario con sede en Cancún, Quintana Roo, le negó un amparo al empresario textilero Kamel Nasif contra la orden de aprehensión en su contra. Las autoridades acusan a Kamel Nasif por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido contra la periodista Lidia Cacho en diciembre de 2015 en represalia por haber dado a conocer una red de pederastia a través de su libro Los demonios del Edén. El magistrado federal rechazó otorgarle la protección de la justicia a Kamel Nasif, bajo el argumento de que no hay elementos para considerar que se le hayan vulnerado sus derechos fundamentales. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon, los invitamos a consultar Notimedios en la página de Facebook de El Fin Justifica los Medios o directamente en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Su opinión definitivamente nos interesa mucho conocerla. Como la de Lorenzo Sánchez, que escribió el pasado 8 de abril, nos dice: hola, buenas tardes, escucho con atención a una de las mujeres que más admiro y que su voz y trayectoria me han servido de antídoto para intentar eliminar mi machismo. Considero que Lucía y Simac han hecho un trabajo maravilloso. Estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Un abrazo fuerte para todos y en especial para Graciela, para José Ángel y para Alexia. Otro para ti, Lorenzo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por el abrazo. Dice Ana María Rojas Briviesca: gracias, gracias y gracias. Gracias a ti y gracias a la vida, de verdad. Los invitamos a participar. Estamos en Twitter, esta red que es un poco convulsa, un poco polarizada. En Twitter nos encuentras como @radioelfin y yo tengo la impresión de que Facebook es como un tanto cuanto más familiar y en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Hábitos de consumo digital en la pandemia. Entre todas las cosas que hacemos hoy en día de manera virtual, quizá la más difícil ha sido las compras por internet. Arriesgar nuestro dinero, compartir los datos de nuestras tarjetas de crédito
Oh, requiere de conocimiento, pero también requiere de confianza. En el camino nos enfrentamos, como en todo aprendizaje, al ensayo y al error. ¿Quiénes no han tenido frustrantes experiencias al comprar en Internet o han escuchado de alguien a quien le hackearon su cuenta bancaria? Sin embargo, cada día se posiciona más esta forma de comprar que, hay que decirlo, también tiene sus grandes ventajas. Y para saber cómo se ha comportado el consumo digital en este año de pandemia, cómo se ha incrementado el consumo de productos, de contenidos, de servicios, tenemos muchísimo gusto de conversar con Claudio Flores Tomás. Él es comunicólogo social por la UAM Xochimilco, estudió la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana, es doctor en periodismo y ciencias de la comunicación, especialista en investigación de mercados y opinión pública. Tiene un doctorado en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en metodología cualitativa y es socio vicepresidente de Lexia Insights and Solutions. Claudio Flores, es un placer saludarte como siempre. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la generosísima presentación, José Ángel. Un placer estar aquí con Graciela y contigo para platicar acerca de los hábitos de consumo digital. Y déjame contarles una anécdota. Mi tesis de licenciatura de la UAM Xochimilco de Ciencias de la Comunicación, de la licenciatura en Comunicación Social, la hice justo analizando la participación ciudadana en radioeducación. Muchas gracias, Claudio. Nos da muchísimo gusto tenerte en el programa. Pues para hablar de este tema de cómo han ido cambiando los hábitos de consumo en México desde la pandemia, qué tanto nos hemos adaptado al manejo de las tecnologías digitales, qué es lo que tú has estudiado en tu trabajo cotidiano. Pues mira, Graciela, una de las grandes transformaciones socioculturales del planeta, de la que México no es una excepción. Hemos estudiado cómo esta pandemia, esta disrupción pandémica que nos afectó globalmente, tuvo manifestaciones locales muy interesantes en nuestro país en términos de una hiperconexión. Yo diría, Graciela, que hemos encontrado para hacerlo muy, muy contundente. Primero, sí es cierto que dimos un salto al futuro en términos de penetración y uso de tecnologías digitales. Hay analistas que están diciendo que dimos un salto de entre 2 y hasta 10 años al futuro en temas de justo de penetración de este tipo de tecnologías. Lo que no tenemos que olvidar es que en México seguimos teniendo una brecha digital y más o menos 1 de cada 3 mexicanos, una de cada 3 mexicanas está al margen de este salto al futuro, de este salto digital. ¿Por qué? Porque no estaban conectadas o conectados antes de la pandemia. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que poner un acento en ver que sí, estamos cambiando la manera en que consumimos contenidos digitales, pero tenemos que también ser conscientes de que hay 1/3 del país que está desconectado, una brecha digital que de acuerdo con datos de la IAB es del 33% y de acuerdo con datos del INEGI es del 29%, esta penetración digital. Y no tenemos que olvidar también que esos mexicanos y mexicanas desconectadas están siendo remarginados, ¿no? Están teniendo una doble marginación previa al no estar formando parte de las ventajas que nos da el mundo digital y ahora en la post-pandemia donde todos nos conectamos más, donde vimos en clases medias, en hogares de clases medias, como hay hasta 2 o 3 contratos de internet para que la familia pueda estar conectada y hacer 4 cosas que estamos exigiendo en esta pandemia del mundo digital. Estamos necesitando la plataforma digital para trabajar, la necesitamos para estudiar, la necesitamos para socializar y la necesitamos para entretenernos. Esas 4 actividades circulan por los anchos de banda de los hogares mexicanos que están conectados hoy, Graciela. Claro, y eso, Claudio, pues se ha evidenciado durante este año de pandemia, de reclusión, de transformación de nuestras vidas. Son cifras difíciles las que nos das, o sea, 1/3 parte del país que está rezagado en esta conexión y que por lo pronto no se ve que vaya a ser incorporado al uso de estas tecnologías en el futuro inmediato. ¿O tú qué opinas? Mira, estamos viendo grandes esfuerzos desde la política pública en todos los países. Se sabe que hoy el acceso a Internet nos da, José Ángel, una enorme oportunidad incluso de movilidad social, de educación, de comunicación, de entretenimiento.
Y yo creo que todos los gobiernos del mundo, en distintas medidas y de acuerdo a sus distintas capacidades y recursos, están preocupados por hacer el acceso a Internet un acceso universal básico, un acceso que nos permita tener acceso a Internet como tenemos acceso al agua o como tenemos acceso a la energía eléctrica, que evidentemente siguen teniendo problemas de penetración, pero no tanto como el Internet. Me parece que hay mucho trabajo que hacer en materia de política pública para estimular. Hay iniciativas incluso que están planteando el acceso a Internet como un derecho humano básico en un contexto donde nos habilita para hacer muchas cosas. A mí me gusta mucho, José Ángel, utilizar una metáfora potteriana, que digo yo Potter, y me decían, ¿cuál Potter? Pues Harry Potter, ¿no? Que divide al mundo en magos y en muggles, ¿no? Los magos y los no magos. Y los magos somos los privilegiados que tenemos acceso a la tecnología, al equipo, acceso al software, acceso a la conexión, al flujo de datos, digamos. Y por otra parte están los muggles, los no magos, porque hoy no tener acceso a Internet te elimina muchos superpoderes. Por ejemplo, una persona que no consigue trabajo porque no sabe usar una computadora, o un migrante que aún va a una cabina telefónica a gastar el dinero que gana para comunicarse con su familia en México y que no sabe que hay alternativas digitales gratuitas para establecer, por ejemplo, esa comunicación. Es decir, me parece que hoy el acceso a Internet nos habilita, nos da superpoderes, nos da magia, siguiendo esta metáfora de magos y no magos, y me parece que es nuestra responsabilidad generar políticas públicas también con la participación probablemente de la iniciativa privada, de la academia, de los colectivos, de la sociedad civil, para asegurar que el Internet sea un acceso, sea un servicio al que tengan acceso todas y todos los mexicanos. Muy necesario esto que mencionas, el acortar esa brecha digital que está marginando a tanta gente. Pero entre quienes hemos tenido este privilegio, como dices, de poder tener este acceso a Internet, pues se ha incrementado esta compra de smartphones, de tabletas, de computadoras, incluso de más señales de Internet. También el acceso a algunas otras plataformas que nos dan esta posibilidad de poder tener contenidos, por ejemplo, ¿no? Películas, documentales, etcétera. ¿Cómo ha crecido en México este consumo? Pues ha dado un salto impresionante, Graciela, al futuro. ¿Qué podemos ver? Estamos viviendo entre pantallas más que nunca. Estamos obviamente hablando del segmento conectado, como bien planteas. Los que tenemos ese privilegio de la conexión, estamos más conectados que nunca, estamos consumiendo más contenido que nunca. Imagínate, Graciela, antes de la pandemia, en el estudio de acceso de internautas mexicanos de la IAB, de la Interactive Advertising Bureau México, estábamos viendo datos como, por ejemplo, que en promedio las y los mexicanos que tenemos acceso a Internet nos conectamos 7 horas y media, estamos viendo la pantalla de nuestro celular al día, en promedio. Eso quiere decir que hay probablemente personas que consumen muchísimo más y están más pendientes de esas pantallas. Eso fue antes de la pandemia. Después de la pandemia, lo que estamos viendo es un incremento del uso de todas las pantallas y de todos los medios. Creció la radio, creció el consumo de podcast, creció el consumo de televisión abierta, de televisión de paga, el acceso a Internet, las múltiples, el uso y el acceso a plataformas de comunicación y de socialización en las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. TikTok llegó para quedarse a las grandes ligas mexicanas. Antes de la pandemia decíamos que TikTok era una red social para niños, era una red social de nicho. Ya no más, después de la pandemia, millones de mexicanas y mexicanos se bajaron la aplicación y están creando contenido, compartiendo, socializando en TikTok como un ejemplo de ello. Algunos datos que no queremos, mi querida Graciela, hacer una presentación, digamos, saturada de información, pero me parece que hay datos realmente interesantes. Por ejemplo, cómo los niveles de audiencia en televisión siguen siendo importantes y crecieron un porcentaje interesante. Ahora les compartiré algunos datos de cómo creció el consumo en contingencia.
En contingencia, durante el periodo de contingencia, digamos, la audiencia de la televisión creció 12% al compararla con el periodo anterior. Y este comportamiento se explica por dos razones interesantes. Esto estábamos hablando solo de tele. Las personas, digamos, encendieron más la televisión, más personas encendieron la televisión, que es, digamos, los encendidos. Y segundo, más tiempo estuvimos dedicados, subió 10% el tiempo, digamos, de consumo de televisión. ¿Qué estamos viendo? Fenómenos de reconexión con rituales de consumo colectivo, algo que en el análisis mercadológico llamamos, Graciela, co-viewing, que significa, digamos, ver la tele de manera colectiva, compartida en la familia. Habíamos analizado muchas en la década previa cómo el consumo de televisión se había fracturado, se había fragmentado, cada quien su propia pantalla, una tele para el papá, una tele para la mamá, una pantalla para la hija, un celular para el hijo, y cada quien consumiendo su contenido. Hoy el encierro nos está obligando a consumir de una manera colectiva otra vez contenido. Incluso estamos disfrutando ese consumo familiar. En uno de los estudios que hicimos salió cómo las pantallas se jerarquizaron al interior del hogar. Hay pantallas VIP, hay pantallas más importantes, hay pantallas menos importantes. ¿Cuál es la pantalla más valorada, la pantalla sagrada, digamos, en la familia mexicana? La pantalla o el televisor que está en la recámara de los papás. Nada mejor que estar con papá y mamá viendo juntos todas y todos una película, botaneando, ¿no? Este tipo de fenómenos hacen pensar a los analistas de las audiencias televisivas que vamos a ver un renacer de los rituales de consumo televisivo colectivo, y lo que estamos viendo es que este encierro ha sido tan largo que estamos generando prácticas y rituales que nos van a acompañar aunque se acabe la pandemia. Ese es uno de los hallazgos relevantes, digamos, sobre la televisión. También los niños vieron más televisión durante la contingencia. Digamos, pasó digamos, a incrementar tasas importantes, porque además los niños ya no están consumiendo televisión solamente en las tardes. Quienes tenían clases en la mañana y se iban a la escuela y luego la tarde era el momento de consumo, hoy estamos viendo cómo los niños están consumiendo contenido todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y están acompañando incluso en los pequeños breaks, en las pequeñas pausas del momento educativo. Estamos viendo cómo se conectan a consumir pequeños snacks de contenido, digamos, televisivo. Ese es el tipo de cambios que estamos viendo, Graciela. Unas botanitas televisivas, mi estimado Claudio Flores. Qué interesante esto que nos dices, porque yo tenía la impresión de que seguía esa segmentación y que la cuestión generacional también de alguna manera se habría incrementado con esta pandemia, pero según entiendo entonces, los adultos y adultos mayores tuvieron que hacer un esfuerzo para no quedarse atrás, Claudio. Exactamente, y para conectarse y para ser parte de esta transición. Y la radio tampoco estuvo al margen de los efectos de la pandemia. La radio ha crecido de manera importantísima, particularmente en la zona, en el área metropolitana de la Ciudad de México, de acuerdo con datos de Nielsen y BOPE, en un estudio que es el que estoy utilizando como referencia. Ahora les diré la fuente. Creció 39% comparada contra, digamos, el periodo de contingencia. ¿Y esto qué quiere decir? Estamos viendo un incremento en el alcance en 22.5% y en el tiempo de escucha. O sea, dos cosas pasan de nuevo. Más personas encienden la radio, 22.5%, y el tiempo que nos quedamos escuchando la radio se creció 14.24%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo la radio es un medio que creció en relevancia en términos de ser un acompañamiento de nuestras actividades diarias en los hogares o quienes podían salir fuera del hogar. Pero estamos viendo cómo entonces tanto radio como televisión crecieron, y también crecieron los contenidos, digamos, el atractivo de contenidos cuando regresó, por ejemplo, el fútbol a la televisión mexicana. Es decir, también el tema de consumo de contenido educativo, el crecimiento de Liga Femenil, de Guardianes 2020, todas las ligas vinculadas con el fútbol, por ejemplo, también crecieron. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre los hábitos de consumo?
que se incrementaron los hábitos de consumo televisivo, radiofónico y por supuesto en digital. Estamos viendo cómo el uso del tiempo libre, el uso de la tecnología en el interior de los hogares mexicanos que están conectados, se dio un salto en el tiempo que se dedica a ver las pantallas. Estamos viendo fenómenos interesantísimos, José Ángel, Graciela, donde ya el celular no se apaga, el celular permanece encendido, el celular es la última pantalla que vemos antes de dormirnos y la primera pantalla que vemos al despertar. Y entre más lo hagas, más joven eres, habrá que decirlo. El uso de la pantalla individual, de la pantalla celular, está generando mejores conexiones entre segmentos más jóvenes, pero también lo que mencionabas, José Ángel, las personas mayores, quienes pertenecemos a la generación Boomer o generación X, a las generaciones que vinieron antes de la generación Millennial, también estamos viéndonos obligados a conectar, a aprender y a usar estas nuevas tecnologías como una manera de trabajar, estudiar, entretenernos y socializar. Bueno, ya me sentí muy joven ahora porque yo así me despierto y me acuesto. Lo primero que hago es ver la pantalla. Pero yendo a las compras, yo creo que una de las cosas a las que nos hemos tenido que acostumbrar más difíciles, porque no solamente hemos tenido que aprender a usarlas, a poder comprar por internet, sino también a tener esa confianza de arriesgar nuestro dinero, ¿verdad? Nuestra tarjeta de crédito en una compra por internet, que no en todos los sitios son seguros. Ya nos habrá pasado, a mí me ha pasado ya de compras que he hecho que nunca me llegaron, etcétera. ¿Cómo ha cambiado este consumo por internet de todo tipo de productos, ¿no? Que estamos comprándote desde la despensa de la casa hasta tal vez ropa, aparatos electrónicos? Sí, ha crecido también de manera importante. Estamos viendo un fenómeno que los mercadólogos estamos llamando, Graciela, omnicanalidad. Es decir, es donde se crea un punto de contacto con el consumidor. Usualmente es un canal digital que es fuerte, que es relevante y que capitaliza los canales de venta, capitaliza la necesidad del producto, del servicio que se quiere contratar, y entonces le gana a la tienda física. Esto ya lo habíamos visto como fenómeno en Estados Unidos, donde empezó a perder lo que llaman ellos el brick and mortar, ¿no? Las tiendas de ladrillo, las tiendas físicas, por las tiendas virtuales. Y yo lo que creo que estamos presenciando, Graciela y José Ángel, es como si hubiéramos hecho una gran promoción global de comercio electrónico. Muchas mexicanas y mexicanos que aún no nos atrevíamos o que no se atrevían a poner los números de su tarjeta de crédito, de su tarjeta bancaria en un sitio de internet para adquirir un producto o contratar un servicio, se atrevieron por primera vez en medio de la pandemia. Y lo interesante es esto: muchos de ellos, muchas de ellas se quedaron conversos en compradores digitales. Y esta conversión a la compra digital está cambiando la manera en que las marcas también ofrecen sus productos y servicios. Cadenas comerciales, supermercados, Graciela, que te ofrecen al menos 3 alternativas de compra. Puedes ir a la tienda física, como hacíamos antes, ¿no? Agarrar tu carrito, llenarlo, pagar, salirlo, meter las cosas a tu coche o agarrar un taxi y llegar a tu casa. La segunda es hacer una compra digital y solamente ir a recoger los productos en el punto de venta. Esto lo están haciendo varios supermercados. Tercera opción, hacer la compra en el sitio del supermercado o en alguna de las aplicaciones que son concentradoras de este tipo de servicios como Rappi o Corner Shop, etcétera. Y entonces hacer la compra para que te lleguen los productos directamente a tu casa. Pero fíjense cómo se multiplicaron las alternativas para adquirir productos o servicios de la canasta básica del supermercado. Ya no hablemos de tecnología, de ropa, de otro tipo de bienes y servicios, Graciela. ¿Qué estamos viendo? Un salto del comprador que se convierte en un converso digital, que busca, además, empieza a tener prácticas más sofisticadas de compra. Estamos viendo el incremento de tres fenómenos interesantes, digamos, que tienen que ver justo con el asunto de la compra digital. Fíjense cómo, digamos,
este acceso a la tecnología nos da y nos permite hacer cosas increíbles cuando compramos productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, está un fenómeno que se llama showrooming. El showrooming es cuando tú utilizas el punto de venta físico, la tienda. Por ejemplo, imagínate, Graciela, que te vas a comprar unos pantalones y entonces vas a la tienda, te pruebas los pantalones, ves que sean tu talla, te gusta cómo te quedaron, pero no compras los pantalones ahí, sino que llegas a tu casa o en el camino desde tu celular o desde la propia tienda y compras los pantalones en la tienda en línea, ¿no? Esto es bien interesante como fenómeno, el llamado showrooming. Y después está el otro fenómeno que es justo inverso, el web rooming. Funciona mucho para tecnología. Vas a comprar tu celular, Graciela, y lo primero que haces es meterte a internet, hacer una muy buena búsqueda de las alternativas, de los modelos, de las marcas. Eliges el celular que quieres, pero ya no lo compras en la tienda digital, sino prefieres ir a una tienda física a comprar tu celular, ¿no? Entonces, son fenómenos que son no necesariamente nuevos, se empezaron a dar con el incremento de Internet, del acceso móvil a Internet. Y hay otro fenómeno que se llama live web rooming, que es el tercer fenómeno, que es el web rooming, pero hecho en vivo. Es decir, tú lo que haces es, estás en la tienda física, te vas a comprar unos tenis en la tienda de tenis. Pero ¿qué haces? Cuando ya ves el modelo y todo, empiezas a comparar precios con otras tiendas o con incluso la misma tienda, pero la tienda en línea, ¿no? Entonces, estos fenómenos que tienen que ver con el impacto del mundo digital en nuestra compra, en nuestro consumo, sí están cambiando la manera en que nos estamos vinculando con las marcas, en la manera en la que estamos tomando decisiones de compra, la manera en que estamos eligiendo productos y servicios para nuestras casas, para nuestras familias. Entonces por eso les decía José Ángel y Graciela, que estamos viendo una transición sociocultural sin precedentes en materia de los hábitos de consumo digital. Revoluciones. La voz que usted escucha, estimados amigos y amigas, es de nuestro invitado, el doctor Claudio Flores. Él es especialista en investigación de mercados y opinión pública, vicepresidente de Lexia Insights and Solutions. Los invitamos a opinar en torno a este tema, hábitos de consumo digital durante la pandemia y más allá, porque esto parece que va a continuar. Quédese con nosotros aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios. El tema es hábitos de consumo digital en la pandemia, en este presente que nos ha tocado vivir y transformar. Nuestro invitado, el doctor Claudio Flores, especialista en investigación de mercados, en opinión pública. Él es vicepresidente de Lexia Insights and Solutions, y el tema es muy interesante, este consumo digital en la pandemia. Hablabas, Claudio, de marcas, por ejemplo, de grandes empresas, de Rappi, que ahora creo que hasta tarjeta de crédito ya tiene, ¿no? Sí. Pero los pequeños empresarios también han visto nichos interesantes ahí. Exacto, también hay iniciativas y también hay maneras para que el pequeño comercio, como bien planteas, José Ángel, se beneficie de estas iniciativas. Al menos he visto grandes empresas, me parece Coca-Cola está haciendo un esfuerzo justo de apoyo a lo que en México llamamos los changarros, las tiendas de familiares, las tiendas que son la tienda del barrio, la tienda de la calle, a la que vamos y que necesariamente requiere subirse a la ola digital. ¿Qué estamos viendo en este tipo de transiciones, en este tipo de comercios, José Ángel? Por ejemplo, la incorporación de pago electrónico, de pago con tarjeta. Nuevas aplicaciones, hay varias que permiten, digamos, a los pequeños comercios modelos de pago con tarjeta que son más eficientes a veces que los que ofrecen los propios bancos y que están ayudando a que estas marcas, estas pequeñas tiendas conecten con sus consumidores. También estamos viendo esfuerzos interesantes en materia de organización barrial o organización comunitaria.
Estamos viendo esfuerzos que están buscando utilizar la geolocalización de nuestros celulares para presentarnos ofertas del pequeño comercio que se encuentra en nuestras zonas de influencia a no más de 1 kilómetro de distancia de donde estemos. Oye, si yo quiero encontrar una panadería, si quiero buscar una heladería, si quiero una recaudería, estos comercios tradicionales de nuestro México, José Ángel, pues también están aprovechando los que son más avesados, quienes están, digamos, descubriendo aquí una oportunidad para mantener y hacer crecer sus negocios, que están recurriendo a este tipo de estrategias, digamos, comerciales para mantener su masa de clientes. Estamos viendo también fenómenos interesantes en estos comercios, por ejemplo, la promoción en redes sociales que están utilizando Facebook, TikTok, Twitter para promover sus productos y servicios. Entonces, esto es un salto que está generando también efectos, me parece, positivos. Hay quien no, hay quien se queda al margen, hay quien se queda, digamos, a la orilla del camino en este salto al futuro, pero me parece que también estamos viendo marcas, pequeños comercios que están utilizando estos recursos tecnológicos del mundo digital para mantener sus negocios y para seguir creciendo. José Ángel. Me imagino que también hay una mayor seguridad en algunas marcas, ¿no? O sea, de comprar en cualquier tienda, tal vez no muy acreditada, a comprar, por ejemplo, en Mercado Libre, en Amazon, te da mayores seguridades, o en algunas tiendas de almacenes que sabes que si lo que compraste no te gustó, no te quedó, lo puedes cambiar, ¿no? Sí. ¿Qué tanta preferencia hay por las marcas en los usuarios? Mira, en México somos, Graciela, uno de los países en el mundo que somos muy, digamos, apegados a nuestras marcas. Es muy interesante porque en el mundo hay algo que se llama white brands o white labels o marcas libres, ¿no? Las marcas, digamos, y en general en México son líneas que no han crecido como han crecido en otros países. Pienso en Inglaterra, en Francia, en Alemania, donde las marcas propias son realmente quienes mandan muchas veces en los puntos de venta, pero en México seguimos muy unidos al tema marcario. Nos gustan las marcas que consumimos e incluso hemos visto por ahí cómo se asumen como una manera de ser libre, es decir, yo quiero tener la libertad de poder elegir la marca que yo quiera y somos muy apegados a las marcas, Graciela. Esto es un fenómeno muy interesante que tiene que ver, me parece, con el trabajo que han hecho estas propias marcas para mantener diálogos fértiles con sus consumidores, con sus audiencias, incluso para las marcas políticos, con sus ciudadanos también. Estamos viendo entonces un crecimiento, sí, del canal de venta y del canal de compra digital. Estamos viendo el crecimiento de Mercado Libre y de Amazon, los dos grandes, digamos, triunfadores del mundo del comercio electrónico. También estamos viendo cómo los supermercados, las tiendas de departamentales, etcétera, están fortaleciendo sus canales digitales como una manera de no perder tracción frente a la hegemonía de Amazon y de Mercado Libre, y con diferentes resultados, ¿no? Ya el usuario pues sabe qué marca es más eficiente, qué marca sí te trae los productos, qué marca sí te permite, como decías, Graciela, cambiar tus productos. Hoy el tema del envío a domicilio es un asunto relevantísimo. Hay categorías más fáciles y más difíciles. Es más difícil comprarse unos pantalones vaqueros, ¿no? Unos pantalones de mezclilla, que, por ejemplo, 1 kilo de café o la marca que usualmente compramos de leche o de aceite o de arroz. Es decir, hay categorías que es más fácil, digamos, que circulen por el mundo digital, y hay categorías que son más difíciles. Y en ese sentido, lo que vemos son esfuerzos distintos. Las marcas que venden ropa, zapatos, por ejemplo, poniendo muy fácil el tema de la devolución, del cambio, algo que en México no estamos muy acostumbrados porque sabemos que hay usualmente resistencia a veces de los mismos empleados para generar devoluciones o cambios. Es una cultura que se está cambiando también, que está transicionando en nuestro país, Graciela, pero yo ¿qué veo? Estamos viendo consumidores cada vez más exigentes, consumidores que le truenan los dedos a las marcas, consumidores que son realmente, digamos, muy precisos en lo que quieren y en lo que no quieren, y muy sensibles al servicio, digamos, que presta el canal comercial, el canal digital que estamos utilizando para comprar.
productos y servicios, Grace. Y falta todavía que esos consumidores nos organicemos como en otros lugares del mundo, mi estimado Claudio, ¿no? Exactamente. Y eso ya cambiará. Pero me pregunto, hablas de cosas muy interesantes. El poder adquisitivo juega un papel relevante porque no compran lo mismo los jóvenes que los adultos en una etapa productiva, por ejemplo. Está segmentado ahí también, ¿no? Exacto, porque ya que todos sabemos, mi querido José Ángel, que cuando uno es joven, pues no hay muchos recursos y tiene uno que estarle buscando por dónde, digamos, dónde consigue la mejor oferta, dónde puede, digamos, encontrar el mejor precio. Yo me acuerdo como estudiante universitario que uno iba a los restaurantes, ¿no? Y pues cuando iba de repente un Vips o algún restaurante así, pues yo me acuerdo elegir el menú por la columna de la derecha, es decir, por la columna de los precios. Y en ese sentido, creo que apuntas a un asunto muy relevante que es el acceso al mundo digital está fuertemente marcado, diría yo, determinado por el nivel socioeconómico. Y quiero ponerles un par de ejemplos para esto. Puede que yo sí tenga acceso a Internet y tengo una conexión de Internet en mi casa, que es una conexión básica porque no me alcanza para pagar un Internet muy poderoso con un gran ancho de banda. Y en esa conexión básica yo tengo que lograr sacar al mismo tiempo la escuela de mis hijos, mi trabajo, el trabajo probablemente de mi pareja, el entretenimiento de los 4 y la socialización de los 4. Ese ancho de banda no va a dar tanto el ancho como otros anchos de banda que tienen, digamos, mayor potencia. Y en ese sentido, nuestro acceso está fuertemente mediado y determinado por el nivel de Internet que podemos comprar. Segundo ejemplo, también con el tema de comercio electrónico, es distinto el poder adquisitivo que tiene una familia, digamos, de clase media que una familia de niveles socioeconómicos muy altos. Y cómo esto está generando fenómenos heterogéneos de diversidad, digamos, del tipo de conexión, el tipo de tecnología, el tipo de equipos que utilizo y, por supuesto, el tipo de uso que hago de la tecnología. Y pongo un ejemplo concreto en esta materia, José Ángel. Imagínate que tú estás trabajando, tu pareja está trabajando y tus hijos quieren jugar videojuegos en línea al mismo tiempo. Si tienes un gran ancho de banda, si tienes un gran acceso a Internet, no hay problema. Pero si tienes un acceso básico, eso no va a poder suceder. Se van a tener que turnar, van a tener que hacer mediaciones tecnológicas, digamos, al acceso a Internet para que la familia se pueda organizar y puedan tener el acceso que todos necesitan. Ese es el tipo de ejemplos y sí, lo planteas bien. Hay variables de edad, de grupo de edad, hay variables de nivel socioeconómico que también afectan. Y yo diría que hay una tercera variable importante que es el nivel de alfabetidad digital que tengamos. Y esto me parece que sí es un asunto relevantísimo. Más allá del grupo de edad, no estamos condenados a tener una baja alfabetidad digital, José Ángel. Depende de nosotros tener la curiosidad, la disciplina de conocer cosas que antes no conocíamos. Por ejemplo, ¿quiénes de quienes nos escuchan probablemente habían utilizado Zoom antes de la pandemia, ¿no? Habían utilizado alguna videoconferencia, que hay N, Teams, Meetings, Microsoft Meetings, Blue Jeans, Zoom, etcétera, etcétera. Y hoy me parece que cada vez más aprendimos, independientemente de nuestro grupo de edad, a utilizar estas tecnologías. Mejoró en ese sentido nuestra alfabetidad digital. Y por eso yo creo que no hay nada mejor que cuando uno ve a su mamá, a su abuela, a su abuelo, conectándose por primera vez, aprendiendo sistemáticamente a utilizar los medios digitales, por ejemplo, y después verlos convertidos en influencers. Eso me da pie para preguntarte, Claudio, porque evidentemente es un reto para mucha gente el capacitarse para entrar a estas plataformas. Y he visto, por ejemplo, muchos cursos, tutoriales también de cómo utilizarlas para la educación, pero no he visto tanto para el consumo.
¿Tú crees que hay suficiente capacitación, opciones que, por ejemplo, de políticas públicas que nos puedan ayudar a saber cómo comprar con seguridad, cómo hacer para no arriesgarnos a perder nuestro dinero? En cuanto, por ejemplo, a políticas públicas, ahora se habla de alguna iniciativa que hay para poner impuestos al consumo de Netflix y otras plataformas de contenidos, ¿no? Mira, yo creo que pones el dedo en la llaga, querida Graciela, porque uno de los ámbitos que más va a verse afectado por esta disrupción pandémica es justo el tema educativo, el tema de formación, la capacitación, la certificación de habilidades y competencias. ¿Qué estamos viendo? Y lo platicábamos un poco antes de entrar al programa, muchos fenómenos nuevos en torno a lo educativo. Entonces, primero sobre el asunto que me preguntas muy concretamente, ¿cómo nos capacitamos? ¿Cómo mejoramos nuestras habilidades y competencias digitales? Y creo que apuntaste en un sentido muy correcto, Graciela, que hay que utilizar los propios recursos del mundo digital. En México somos, de acuerdo de nuevo a datos de la IAB, con datos de la IAB, somos el primer país en consumo de tutoriales. No leemos un bendito manual, Graciela, pero ¿qué tal consumimos tutoriales de todo? Para hacer un arroz, para cambiar una llanta, para educar a nuestros hijos adolescentes. Y evidentemente también hay mucha información de cómo hacer una videollamada, de cómo utilizar WhatsApp, de cómo utilizar las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Hay tutoriales para todos los gustos y para todos los sabores y además, Graciela, en español, cosa que es bien interesante. ¿En dónde? En YouTube. Diría yo que ahí hay un venero importantísimo, digamos, de material para actualizarnos, para ponernos al día y a la vanguardia y para elevar nuestra alfabetidad digital. Eso con lo que respecta, digamos, a capacitación para el uso de las propias tecnologías de la información. Pero me gustaría desdoblar el tema que me planteas hacia el asunto educativo. ¿Qué hemos visto en el medio de esta pandemia? Pues que el salón de clases, el aula se volvió nómada. Lo digital derrotó a un aprendizaje vertical o centrado en el enseñante y se caracteriza por tener una horizontalidad con el mentor, un salón nómada y muchísimo hazlo por ti mismo, ¿no? El famoso do it yourself, famoso de los Estados Unidos, hazlo tú mismo. ¿Qué estamos viendo también? Un cambio de la exigencia de lo que están pidiendo los estudiantes, un entorno que parece enfocarse más a desarrollar habilidades prácticas y que los canales digitales pues son tan heterogéneos y variados que permiten adecuarse prácticamente a cada estilo o tipo de necesidad. Quiero una formación más académica, quiero una formación más de negocios, quiero una formación más práctica y esta hiperpersonalización de la formación o de la oferta educativa me parece que va a cambiar de manera radical la manera en que estamos aprendiendo y enseñando cosas. Les contaba antes de arrancar que hicimos por ahí un estudio acerca de la satisfacción de maestras y maestros, de papás y mamás y de los estudiantes de educación básica y media básica, y en general lo que encontramos es un enorme descontento. Nadie está a gusto. Los maestros y las maestras no están a gusto con la educación en línea, los estudiantes tampoco, los papás y las mamás tampoco. Entonces, varios retos, diría yo, que tenemos enfrente para satisfacer la necesidad de adaptarnos a este nuevo formato educativo. Estamos viendo cómo la infraestructura educativa se va transformando. Quizá ya no importa tener, digamos, tu gran campus universitario, pero quiero una gran tecnología, una gran plataforma tecnológica. Las escuelas, las empresas, las instituciones hoy tienen la necesidad de descubrir cómo enseñar desde casa. No es fácil. Yo les contaba que yo estoy dando ahora una materia en la maestría en Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana y es complicado porque tienes que desarrollar nuevas habilidades para mantener conectado al grupo. Los estudiantes también necesitan sus propios nuevos set de habilidades y competencias para enfrentar la educación a distancia. No es fácil ponerle atención todo el tiempo a la pantalla. Y otro tema interesante que encontramos es que los estudiantes de nivel básico y medio básico, primaria, secundaria, están rechazando
las aplicaciones que utilizan para estudiar no les gustan para entretenerse o socializar con los demás. Estamos viendo cómo si Zoom es para estudiar, entonces yo no quiero Zoom para entretenerme o para socializar con mis amigos. Estamos viendo el crecimiento radical de plataformas de juego para la socialización de niños, Roblox, Among Us, Fortnite, de todos estos juegos creciendo, pero no solamente por el juego, José Ángel, Graciela, sino porque son mi plataforma para socializar con mis amigos de la escuela, con mis familiares, con mis primos. Es bien interesante cómo los niños están encontrando sus propias maneras, a veces con aplicaciones que ni siquiera están en español, como House Party. House Party es una aplicación para socializar que tiene juegos, etcétera, y que están utilizando las familias mexicanas como una manera, digamos, de entretenerse. Estamos viendo cómo incluso jugadores como Disney, esta gran marca, digamos, de entretenimiento que cerró sus parques también en medio de la pandemia. Disney, por ejemplo, en línea publicó la receta de los churros Disney, que era como la receta secreta, y así vemos cómo todas las marcas están incluso generando contenidos educativos como una manera de mantener conectadas a sus audiencias, Graciela y José Ángel. Pues mi querido doctor Claudio Flores, te agradecemos muchísimo por estas reflexiones importantísimas. Nos encantaría tener mucho más tiempo para reflexionar en torno a estos temas, a este futuro que ya llegó, que adelantó la pandemia y que seguramente se quedará a pesar de que logremos la inmunidad de rebaño y que salgamos adelante de todas estas contingencias, Claudio. Así es, y yo creo que aquí, diría yo, para la enorme y gran audiencia de Radio Educación, José Ángel, vamos a retarnos a abrazar lo digital, a buscar y a formar estas nuevas habilidades, vamos a ponernos al día. No importa nuestra edad, José Ángel, Graciela, lo que importa es nuestra actitud. Y aquí recuerdo un profesor de la UAM que siempre nos decía que la edad es una actitud ante la vida, no es el número de años que tienes, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Claudio Flores. Un placer, gracias por la invitación y cuando gusten, aquí estoy con ustedes. Muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta emisión del Fin Justifica a los Medios Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.